Rule, un podcast sin pelos en la lengua. Eso es, porque como bien hoy tratamos el tema de actrices y directoras, guionistas, y tenemos una invitada muy especial, pues diré que hay un montón de actrices que tenían unos buenos pelos en los sobacos, que desde hace años vienen reivindicando la pelache femenina, como puede ser Sofía Loren, Penélope Cruz, Julia Roberts, Demi Moore y Natalia Molina, y una mujer que yo adoro existencialmente, que es Nerea Pérez de las Heras, junto con Inés Hernán. Tienen un podcast que se llama Saldremos Mejores, súper recomendadísimas, que van a ser portada de la revista Shanghái, y Nerea Pérez sale con toda su pelache. Y hablando de pelaches, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, buenos días, María. Hola, ¿qué tal estáis? Aquí estamos hablando de pelajes femeninos varios. Y sí, hoy hablando del mundo del cine, del teatro, de la interpretación en general, también de, pues bueno, lo que supone ser guionistas, directoras. Es un papel muy importante en la sociedad, obviamente es cultura, pero también de las mujeres, y por suerte cada vez se cuentan más historias femeninas en el cine. Tenemos series maravillosas como Vida Perfecta de Leticia Dolera, que me encanta. Tenemos iniciativas como la productora al otro lado del charco, de Reese Witherspoon, con series tan maravillosas como Big Little Lies. Cada vez se cuentan más historias de mujeres, y lo más importante, contadas por mujeres, porque no es lo mismo que la cuente un hombre. No suele ser lo mismo. Hay hombres y hombres, ¿no? Pero no suele ser lo mismo. No sé qué opinas. Para nada. Obviamente la perspectiva femenina en el cine era una demanda imponente que teníamos las mujeres, y descanonizar un poco ese prototipo de mujer florero o prototipo mujer James Bond del cine, o de las historias de la mujer mala separada, o de la mala que le roba al marido, o de la mala amiga que hace no sé qué, o de la mala mujer que engaña y empezar a contar historias desde nuestra perspectiva, desde nuestra visión, desde nuestra realidad, no esas guiones escritos por hombres desde su perspectiva de la mujer. Y yo creo que, hablando de guionistas, de actrices y de mujeres representativas, hoy tenemos una invitada, ¿verdad, Mari? Sí. Tenemos una invitada muy especial, porque la quiero muchísimo, porque es una persona súper válida y que ha hecho cosas muy interesantes, y va a hacer cosas muy interesantes porque le queda muchísima trayectoria. Ella es guionista, es directora y es actriz. Se llama Fabia Castro, la quiero con todo mi corazón. Y bueno, pues nos va a contar un montón de cosas. Quiero que se presente un poquito ella, y luego me gustaría preguntarle acerca de varias cosillas, y eso ya irá surgiendo. Cuéntanos. Bienvenida, Fabia. No se oye. No sé. Es que me ha silenciado Soraya. Bueno, este cacho le corto, así que sí, hemos dado a la vez al botón. No, creo que se corte. Esto es, o sea, me habéis empezado aquí heteropatriarcalmente. Soraya me ha quitado la voz. Si esto lo cortas, no quiero volver a tu programa. O sea, me habéis dado la voz y a la vez me habéis silenciado. Si esto no es una metáfora sobre lo que es la vida, si cortas esto, Soraya, vas a ir en contra de lo que propugna el post, que es sin pelos en la lengua. Y es decir, oye, aquí me está diciendo la palabra que me presente y me quitan la voz. O sea, eso sí que es ir sin... Creo que tienes que hacer gala. Un espectador aquí en vivo y en directo partiéndose el culo, que lo sepáis. Venga, vale, de acuerdo. Un espectador en vivo y en directo, a un oyente en vivo y en directo partiéndose el culo ahora mismo. Me paradito. Vale, pues le doy. Lo dejo. Buenas. Lo que más me ha gustado de la presentación es saber que en esta sociedad solitaria hay alguien que me quiere mucho, que es María Loureiro. Yo creo que no hay mejor presentación que esa, que alguien te quiera, y ya con eso qué importa la trayectoria, porque al final poco más tengo que decir. Yo realmente
me gusta y voy a presentarme como alguien que está en esa escala de grises y mediocres. Y esto es bonito lo que voy a decir, porque creo que la gente tiene una visión muy sesgada. A mí, de la gente que vaya a escuchar esto, no me van a conocer, sinceramente. Y esto no lo digo a mal, lo digo a bien. Es el grueso de la profesión que forma lo artístico. A veces, de hecho, cuando dicen, sí, yo no, pues te suena de ay, sí, en esa serie salías, decías, ¿no? Es un poco, la mayor parte de los actores dice, no sé si es como un 90% de paro, o sea, tú imagínate que sería un 90% de paro en cualquier otra profesión, ¿no? Y me parece importante saber también que hay mucha gente que vive en ese estándar, ¿no? Pues la fama representa un porcentaje muy escaso. No solamente ya de los actores o actrices, también de los directores, de las directoras y guionistas, por supuesto. Estaba pensando ahora que estabais hablando del tema de lo del género y lo que implica ser mujer, en mi caso mujer cis, en el sector audiovisual, no solamente desde la perspectiva de estar delante de la cámara, sino también detrás y en el teatro, en lo que tengo también más trayectoria. Pero me estaba acordando de una cita de Gail Rubin, se llama, lo acabo de buscar, que decía que lo que más atractivo le parecía era el sueño de una sociedad andrógina y sin género. Me parecería muy bonito ser alguna vez capaces de poder contar un relato en el que el género realmente fuera algo tangencial. Sin embargo, ahora mismo creo que todavía sigue teniendo mucho peso. Y el otro día, de hecho, fui a rodar y hay una actriz con la que estaba trabajando, que es una tipa bastante conocida, no voy a decir el nombre por esto de la diplomacia inglesa, que no sé por qué me caracteriza, pero comentábamos en cómo en muchos proyectos pues las mujeres que aparecen tienen 20 años menos que a lo mejor la pareja masculina que les ponen, ¿no? Y porque estamos mucho más reducidas. Al final la ficción no deja de ser una representación de la estructura social, ¿no? Por eso cuando imaginamos relatos y ponemos a una mujer en el centro y le damos un lugar de importancia, también estamos generando una posible proyección de que la tipa que esté sentada en el sofá o incluso una niña, pienso en una niña porque eres como mucho más susceptible, ¿no? Cuando eres pequeña y que te imagines es que yo puedo hacer esto, ¿no? O puedo ocupar también en un primer término, en una historia y puedo hacer toda una serie de viajes que a lo mejor yo cuando pienso siendo pequeña el tipo de películas, a lo mejor no me veía representada, no había representado un carácter semejante al mío en los personajes femeninos, ¿no? Era más algo como la imaginación masculina ideando lo que es una mujer que es capaz de cumplir con todo. El otro día alguien también me decía esta cosa de que es un refrán horrible de cultura popular, de esta cosa de las mujeres podéis hacer dos cosas a la vez. Pues eso lo tuvo que inventar un hombre que le venía muy bien, pero realmente yo no sé hacer dos cosas a la vez y tampoco sé correr con tacones. Eso no sé en qué series lo hacen, pero lo más normal es que acabes pues con el pie escayolado y ahora mismo que están privatizando todo, pues a lo mejor te tienes que quedar con el pie mal andando. Me he quedado ahí cuando has comentado que en tu nicho, que en la profesión tenéis un 90% de paro. O sea, lo bueno, muchos actores que son camareros, o sea, que tú piensas si todos los actores o actrices estuvieran trabajando, ¿quién te pondría copas en los bares? O sea, tendríamos otro problema. Sí, pero la pregunta que me surge es, ¿cuánta culpa o cuánto beneficio tienen hoy en día las redes sociales con la cantidad de información, de vídeos, de actores emergentes de la nada que saltan de las redes sociales de ser un youtuber gracioso a hacer cameos en series de televisión o en películas? Que cada vez como que los directores tiran un poco más para hacer papeles secundarios
dárselos a personajillos famosos de redes sociales antes que a actores licenciados en arte dramático, como pudiera ser tu caso. Fíjate que yo ahí te voy a dar una perspectiva, no sé si es muy, o sea, creo que no sería una culpa de los directores y muchísimo menos de un youtuber, que es gracioso. ¿Qué culpa tiene él si hace gracia? Y si encima le dan un lugar de expresión, pues adelante y vamos con ello, ¿no? Es verdad que es una profesión que permite, no sé si decirlo, el intrusismo, no sé si hay gente que tiene un talento natural. Evidentemente yo creo que la formación es muy buena y muy positiva, pero no implica el que uno esté formado que luego tenga la capacidad de responder a ciertas cosas que se exigen en el circuito comercial, y eso es un hecho también que hay que ser consciente. Un actor, una actriz trabaja con su fisicalidad, y por mucho que estés licenciado, no te implica necesariamente que tu te vaya a generar un trabajo. Es un poco más complicado que eso. O sea, creo que es un problema realmente social, no sería que al final la gente tiene ganas de ver al youtuber en otras cosas y es lógico también que le den un papel, y creo que tiene más que ver con algo más profundo que un director o una directora decida escoger a alguien así para un personaje. Es más, si le pega el personaje, ¿por qué no lo iba a hacer? Solo porque no tenga formación. Era una cuestión que lanzaba, porque cuando has comentado lo del paro, lo he relacionado con un vídeo que vi hace poco de una actriz comentando un tema con una persona de las redes sociales y tal, y me ha venido un poco por ahí. Lo que sería más peligroso es que hay veces que sí que es, y eso es algo que ya lo ha comentado mucha gente, que el número de seguidores que un actor o una actriz tenga es lo que determina que sea el que reciba un trabajo o no. Eso sí que me parece injusto, porque una cosa es que alguien sea una persona particular y que digas, pues me encaja para este proyecto, y otra cosa es que entre dos personas que tengan, ¿no?, un perfil que les interese para un personaje y decidirlo simplemente porque tienes seguidores más o menos. Pues al fin y al cabo, de alguna manera u otra, obviamente las redes sociales, que es en lo que prácticamente vivimos el 90% de la población, tiene una repercusión, y esta es una de ellas. Sí, sí. Claro, pero antes de las redes sociales también, o sea, había también un poquito de esto, ¿no? De, por ejemplo, modelos que les daban papeles en películas. Y ahí volvemos un poco a lo que has dicho, Fabián, de la fisicalidad y de... Porque, bueno, igual ya si hablamos ya de influencers o youtubers, también entra más en juego el carisma, que es obviamente hay gente que tiene un carisma innato y bueno, pues atrae a la gente por un carisma que tiene. Pero el tema del físico, por ejemplo, siempre ha estado ahí, porque se ha dado papeles muy importantes a una actriz, sobre todo creo que más, también ocurre con los hombres, pero creo que quizás más con las mujeres, en función de cierto físico. Y ha ocurrido pues eso, pues que modelos pues han acabado ejerciendo de actriz. ¿Cómo ves este tema del físico en el mundo sobre todo quizás más del cine que del teatro, imagino, y de la pequeña pantalla también? Claro, a ver, hay muchas, voy a hablar de mujeres en concreto porque estás hablando de mujeres. Hay muchas mujeres modelos, maravillosas actrices también. Creo que el tema es por qué se ha escrito, o sea, creo que más que por qué han contratado una modelo, pues si han escrito un personaje de una femme fatal o una mujer cuya belleza es tremenda, pues tendrán que coger a una mujer con una belleza tremenda. El problema es por qué todas las mujeres tienen que tener una belleza tremenda en todas las películas y todas las series. Claro, sería... a eso iba, sí, más bien iba por ahí, sí. Más que por qué contratan a una modelo, que me parece maravilloso además, y ratifico que hay muchas modelos. Y fíjate, estaba pensando ahora un caso de una amiga maravillosa que es Ana Rujas, que tiene una serie que se llama Cardo, que es una tipa ultra talentosa, y que probablemente haya habido un prejuicio simplemente por el hecho de que es una mujer atractiva. O sea, encima las depositarias del dilema son mujeres guapas en vez de una estructura de personas
que colocan esa necesidad de todas las tías tienen que ser. Me acuerdo una vez que fui al teatro con mi tía abuela, una mujer mayor, y salimos del teatro y me dijo, eran todas feas. Y yo dije, qué fuerte, ¿no? Qué comentario, ¿y qué te importa que fueran feas o guapas? Para empezar, además, ¿no? Pero fíjate que hasta ella es una mujer que además se ha criado hace muchos años y sale pensando que hay una obligatoriedad, ¿no? De, oye, esta gente que está ahí subida, ¿no? Que sean guapas o que sean delgadas o que sean normativas, ¿no? Claro. Y es curioso eso, sí. Sí. Creo que las mujeres ha sido muchísimo más exigente que con los hombres. De hecho, se me ocurren miles de ejemplos y seguro que a vosotras también de hombres menos agraciados que son famosos actores y no tantos de mujeres. Ahora creo que empieza a haber más diversidad, pero el problema es que antes, bueno, los papeles de... Hay una norma que ahora no me acuerdo, lo voy a tener que buscar para saber una película cumplía una serie de criterios. Voy a aprovechar que tengo aquí Google al lado y ahora cuando... Pues de la diversidad que comentabas, también sucede que obviamente poco a poco se va abriendo el terreno de la visibilidad de los cuerpos no normativos tanto en la tele como en el cine, pero existe la problemática de que hay para tallas grandes o para personas racializadas o para mujeres con cierta discapacidad, hay un nicho muy pequeño y son muchas. Y empieza a haber una exigencia de rivalidades y a codazos por la cantidad de mujeres que hay, actrices que están, pues tienen o tienen una talla fuera de la normativa, o son racializadas, o cualquier otro tipo que no sea la mujer caucásica. Hay muy pocos papeles importantes y entre ellas pues siempre comentan que hay que ellos mismos intentan crear una rivalidad en esos castings y en esos procesos de selección. Ya. No sé muy bien qué quieres que te responda a esto. Pues que la única solución que veo es que haya más papeles para, claro, o sea, no sé si... Es que es un mundo de mucha competencia. Cuantos menos opciones tengas, más competencia va a haber. No sé si... ¿A qué te refieres de que incentiva la competencia entre estos? Me refiero que tú como directora, que habrás trabajado con muchas actrices, hay tanta, o sea, la cantidad de mujeres, de actrices que no están dentro de lo normativo pueden presentarse al papel en comparativa, me refiero, al no ser grandes producciones o al ser producciones medianas, ahí es como que hay un poquito más de nicho. No sé, tu punto de vista como directora o como actriz en castings. A ver, pues como directora simplemente te diría que creo que lo importante es darte cuenta de todos los ejercicios de imaginación que haces e intentar no meterte un prejuicio con ellos. O sea, me cuesta muchísimo, por ejemplo, porque también escribo, cuando hago descripciones de personajes en los guiones, intento no aludir a características físicas. A veces sí lo hago, pero intento no hacerlo, porque también es el primer punto en el que, o sea, yo puedo, por ejemplo, pensar que alguien tiene una, como que transmite serenidad o algo así, eso puede ser un rasgo que podemos tener personas súper diferentes y no necesariamente implica, pues, si eres delgada o si eres blanca o si eres X, ¿no? Da absolutamente igual. Pero claro, muchas veces ya la edad, por ejemplo, esa también es otra, ¿no? Y eso, yo ahí sí que caigo en esto, ¿no? De poner la edad en paréntesis y tengo también conversaciones con amigas actrices, además que son más mayores y tienen como esta cosa de... Y yo ahora tengo 34 años y espero siempre poder seguir diciendo mi edad, porque creo que la primera parte importante de eso es poder visibilizarlo. Cuando un cierto número de mujeres dicen, es que claro, si digo la edad que tengo, luego en la industria me van a catalogar de esta edad, etcétera, lo entiendo perfectamente, pero creo que también es importante visibilizar que no pasa nada. Va a haber un primer punto en el que tengas que
pasar por encima de un montón de prejuicios que sí que se viven ahora de, uy, pues si tienes 50 años o si tienes 45 años, ¿no? Y ser reducida a ese número, igual que reducida a un físico concreto, pero bueno, no sé, yo por ejemplo como directora estaba pensando en el último trabajo en el que hice, que está también el hijo de María, por cierto, Eloy. Pues hay uno de los personajes que es una Abril Zamora, que no sé si os suena su nombre, ella es maravillosa, también ha hecho una serie ahora, también, sí. ha escrito y dirigido, que se llama Todo lo Otro, y Abril es una mujer con un talento increíble, y por ejemplo cuando ella leyó el guión del cortometraje, me acuerdo que me dijo, cómo agradezco que no haya ninguna especificación o no se nombre nada en el guión que haga referencia al hecho de que yo soy una mujer trans. Porque si no es como todas las historias que recibo, es como que tengo que estar hablando de la diferencia de por qué yo, que soy una mujer trans, ¿no? O sea, y que es importante pensar en este tipo de cosas, es que es verdad. ¿Por qué tenemos que estar siempre haciendo hincapié en la diferencia? O si hay un personaje que no sea normativo, su no normatividad tiene que ser como un requisito para que forme parte del, como si no pudiera ser, pero ¿por qué necesidad hay de que todos sean normativos o normativas, ¿no? Porque no pueden ser todo tipo de perfiles y a menos que haya algo específico que implique en la historia que el personaje tenga que tener una característica determinada, porque íbamos a reducir nuestra imaginación a la normatividad, ¿no? ¿Y quién nos la ha impuesto? ¿Y a quién le importa y a quién le interesa? Porque al final luego estamos todas y todos con complejos y pensando que cuando hablábamos de las modelos, hay una actriz amiga, modelo también, que se llama Beatriz Fernández y ella en su Instagram muchas veces publica fotos en las que habla de toda la situación en la que estaba en el momento que hicieron la foto o el tema de las tallas, incluso a veces sube como la misma foto en el mismo momento sin hacer pose y luego con la pose hecha y habla también de todo lo que ha supuesto para ella tener que vivir con su imagen, porque si, o sea, no te creas que una modelo, por lo que entiendo de las modelos que yo conozco, vive pensando, uy, soy un bombón que voy andando por la calle y maravillosa y divina. Viven con el triple de complejos sobre su cuerpo porque tienen además un miedo tremendo a que entre cualquier crítica y le digan, uy, pues has engordado 50 gramos, ¿no? Entonces, creo que es tremendo, realmente. Y luego, como actriz, pues lo que pienso es eso. Me acuerdo una vez que me dijo un director de casting, pero es que tú tienes una cara, claro, es que no eres particular. Entonces, yo me acuerdo, había una época en la que hacía muchos castings de publicidad y siempre que ponían, ay, gente especial, que no parezca española, así como particulares, tal, y decía yo, ahí me van a meter. Hubo una vez, de hecho, que fue ya el sumum, en el que en los perfiles de publicidad a veces aparecen fotos de referencia y a veces son fotos de referencia de las imágenes que toman en los castings. O sea, que no son actores famosos, son actores sin más. Y yo era la foto de referencia de un perfil y dije yo, bueno, esto está hecho, voy a ir al casting, soy la foto de referencia y no me cogieron. O sea que fue mi propio modelo de concurso de Chaplin, había alguien que era más yo que yo misma y no sé, pero me encantaría conocerla. Claro. ¿Qué relación hay entre el cine y el teatro? ¿O qué importancia tiene el cine y el teatro y los cortometrajes en la sociedad en la que estamos? Que es muy interesante, que tiene que ver, que ha unido al cine y al teatro. Y hablo del cine, no me refiero en sí a lo que es una película, sino a lo que es una sala de cine. Tanto una sala de cine como un teatro son dos lugares en los que la gente se reúne físicamente en un espacio para ver eso que sucede, ya sea en vivo y en directo en el caso del teatro o es esa proyección que tiene lugar, pero es un grupo de gente que está mirando algo a la vez en el mismo sitio, con lo cual se produce un fenómeno casi comunitario que se nota mucho, por ejemplo, en la comedia cuando la gente se ríe, ¿no? Porque esas risas se animan.
también se percibe en otros momentos, porque yo creo que ahí a veces se genera como un pulso, ¿no? Como si todos los espectadores estuvieran también viviendo algo de esa compañía, y no miras el teléfono. Ni miras el teléfono ni te das cuenta de lo que hay fuera. Y el otro día había un director que estaba presentando una película y decía, ir al cine ahora es casi un acto político, de rebeldía. Y es verdad, porque no es lo mismo ver una peli en una plataforma en casa y pararlo y decir, me voy a mear, o me voy a comer un sándwich, o voy a atender esta llamada. Claro. Y ir a una sala de cine como a un teatro ahora mismo te obliga a estar ahí el tiempo que eso dure, a menos que te levantes o que tengas la vejiga tan pequeña que también interrumpas durante un momento de una sala de cine o de una obra de teatro y te vayas, pero ese estar ahí me parece complicado. Ahora mismo estamos acostumbrados a distraernos con tantas cosas que simplemente estar ahí durante un rato largo. Y además, si nos fijamos en la tendencia de las pelis, últimamente hay muchas pelis que pasan de los 90 minutos, que era como un clásico en un momento dado de la hora y media. Ahora hay bastantes películas que pasan de las 2 horas dentro de un circuito más comercial, ¿no? Sí, sí. Y sería interesante a lo mejor pensar por qué, ¿no? Como que hay una necesidad a lo mejor ahora para entrar en un mundo X de una peli o de una obra de teatro, necesitamos más tiempo para quitarnos un poco de todo ese ruido en el que estamos ahora, que estamos como a 1000 estímulos por segundo. Bueno, de lo que has dicho antes, sobre el corto en el que participó mi hijo, de los personajes no normativos, sí que me gustaría que contaras cómo, sin incidir en la normatividad o no normatividad, sí que hay pequeños detalles que nos pueden acercar a la realidad de otras personas. Y hablo por una cosa muy concreta, que es la talla del zapato. Cuéntanos, por fin, eso y ese pequeño detalle. Y luego también cómo ves otras formas que hay de incluir en la ficción española o internacional, como tú veas, de la no normatividad, ¿no? Que también pues debería quizás estar incluida, más incluida de lo que está. Pues lo del detalle del zapato, que es verdad que es un... Es que me encantó. Sí, me alegro mucho. Que, bueno, al final son las pequeñas cosas cotidianas en las que sí que podemos encontrarnos con esas trabas, ¿no? Y yo había escuchado a varias mujeres trans que conozco comentar el tema del zapato de tacón, ¿no? Que no era tan fácil encontrar zapatos femeninos de talles grandes, ¿no? Y era casi también como un poco el apego al zapato del personaje de Abril, como diciendo, es que no me puedo permitir perder este zapato porque no es tan fácil, ¿no? Encontrar otro como de usar y tirar. Creo además que es interesante que hay ciertos símbolos de una feminidad más tradicional que también muchas mujeres trans han recuperado, y creo que también es una manera bonita de hacernos pensar a todas que al final da igual los símbolos ni para ir en contra ni a favor, sino que todo suma mientras una lo haga desde la libertad de poder hacerlo, ¿no? Y, por cierto, algo que se me había quedado antes que quería comentaros y que es breve, pero que se me había ido el nombre y me parece interesante que lo conozcáis, que es el test de Bechdel, que es que no recordaba bien el nombre, y son 3 principios que inventó una tipa que se llama Alison Bechdel y que decía que era como una especie de norma para saber si una película cumplía si una película tenía unos criterios medianamente feministas, y esto fue de hace varios años, pero es una norma, como un test bastante sonado, y los requisitos eran 3, era que aparecieran al menos 2 personajes femeninos, que mantuvieran una conversación y que no tuvieran por tema un hombre. Creo que luego además más tarde añadieron que eran personajes femeninos que tenían que tener nombre propio, o sea, no simplemente ser mujer, novia, etcétera, ¿no? Sino como al final tener un nombre es tener una identidad propia que no va sujeta a una relación, que es interesante también pensarlo, ¿no? Y una narrativa también propia. ¿Crees que
te pregunto esto muy breve y también le dejo a Soraya que pregunte otras cosas. ¿Crees que estamos, quizás, por suerte, tirando más hacia ficciones en las que hay narrativas femeninas propias cada vez más? ¿Cómo ves el panorama en general, en ficción? Te hablo muy en general. Te estoy hablando más quizás del audiovisual, ¿vale? De series y pelis. Yo creo que ¿Cómo? sí. Yo, mira, ahora mismo estaba pensando de las películas que han ido a uno de los últimos festivales de cine importantes que hay en Europa, que es el de Berlín, la Berlinale. De las 3 películas que había españolas, 2 eran de mujeres. Una dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, su ópera prima, que se llama Cinco lobitos, protagonizada además por 2 mujeres, que son Susi Sánchez y Laia Costa. Y la otra película es de la directora Carla Simón, Alcarrás se llama la película, la directora de Verano 1993, que no sé si la habéis visto. Y si os fijáis últimamente, voy a hablar de cine español porque es lo que tengo más cercano y también hay mucho de lo que hablar. Y hay muchísimas más representaciones de directoras ahora mismo que antes. Y eso implica también que hay una narrativa femenina también más potente, ¿no? Aunque también es interesante analizar el hecho de por qué tenemos esta visión tan androcentrista que de repente a veces te dicen, no, claro, es películas hechas para una mujer y por una mujer y de repente parece algo reduccionista, como si un hombre no pudiera hacer el ejercicio de ponerse a empatizar con una mujer que sea el personaje principal, cuando yo lo hago constantemente y no me supone un conflicto, ¿no? Habría que empezar y vuelvo a la cuestión de la sociedad a género, ¿no? Ojalá en algún momento pudiéramos trascender a nuestros genitales. Y con todo esto que comentas, ¿qué valoras tú a la hora de elegir una película? Uf, difícil. Muchas veces el que me la he dado. Tengo muchas ganas que no he visto de ver La hija oscura, que además la ha dirigido la actriz que se llama Maggie Gyllenhaal. No sé decir bien el nombre, perdón, soy tremenda con los nombres. La hija oscura, The Lost Daughter en inglés. Pues a la hora de ver una película, supongo, es que me la hayan recomendado me influye. Suelo intentar ver casi todo de las cosas que salen nuevas, suelo intentar ver todo lo que puedo. Me hace mucha gracia porque veo a María gesticulando, riéndose. Yo no sé, yo creo que hay que dejar... Habrá el twerkis, habrá el Alvarito. Lo sé, Sí, si es que tengo que escucharle también a él, que sé que está por ahí y ya me lo imagino, lo veo en tus ojos. Se lo está pasando súper bien. Me alegro, dile que tenemos una cerveza pendiente. Sí, no sé, o sea, no sé muy bien qué decirte. Es verdad que a veces cuesta que no cuando te han recomendado una peli o has oído que hay alguna crítica buena o ha ido a tal festival o tal otro, también a veces influye, es verdad. Pero, y sobre todo si has visto algún trabajo previo del director o de la directora, a mí me influye. Por ejemplo, yo sé que María, que esto lo comparte conmigo, yo soy un poquito más, a la hora de elegir cine, yo siempre tengo la predisposición de mirar qué hay en cine español. O sea, yo eso lo tengo súper clavado de, vamos a ver una serie, voy a buscar qué series españolas hay, o me busco recomendaciones de cine español. Creo que, por suerte, lo que es el cine español en los últimos 10-15 años ha cambiado muchísimo, porque cuando yo era joven el cine español eran españoladas y los 90 y los 2000 han sido muy, muy importantes para ese despegue del cine y de las series españolas. Y no sé, me gustaría también preguntarte, desde tu punto de vista de guionista y de creadora de contenido, digamos, ¿cuál es la función de tus películas? Cuando tú te pones a escribir, ¿qué es lo que te lleva a plasmarlo? No sé si me explico. Sí, yo creo que cada proyecto es diferente en ese sentido. O sea,
al final a veces casi que te encuentra más la historia que tú la decidas. Ay, voy a hablar de esto, porque no sé si es tanto como una, aunque cada uno empatice con algo, que tenga una pulsión política concreta o social o lo que sea, supongo que es algo que te llega y te atraviesa y que es inevitable que hables de eso, que no te queda más remedio. Nulíparas, por ejemplo, en concreto, habla de, que yo me enteré de este término que me parece maravilloso, porque digo, esto que es una tribu, y sí es una tribu secreta que se llama nulíparas, que significa no haber dado a luz. Entonces yo fui un día al ginecólogo y me dijo, tú que eres una mujer nulípara, y dije, qué maravilla, qué palabra es esta. Y al final el caso de nulíparas habla de eso, de decidir no ser madre, ¿no? Y no, o sea, el tema me eligió a mí, porque yo iba por ahí con mi vagina al ginecólogo y de repente la maternidad se me pone fuera, no la he decidido yo, ¿no? Y de hecho de eso va el corto, de por qué se me pregunta si voy a ser madre o no. Yo me pregunto si a los hombres cis habitualmente les preguntan tantas veces si van a ser padres o si van a cambiar de opinión si deciden no ser padres, ¿no? Ahí sí que te voy a puntualizar que, por ejemplo, es que mi marido está recién operado de vasectomía con 41 tacos y 2 niñas, y en varias ocasiones tanto el urólogo como el cirujano le preguntaron en varias ocasiones de, pero ¿tú estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Tú no vas a querer tener más hijos? Tengo 41 tacos y 2 crías, Claro. me quiero hacer la vasectomía. Pues en varias ocasiones o sea, que es una cosa implícita en la sociedad, que en este caso obviamente a las mujeres sí que nos afecta mal, a ellos en el caso de que no se vayan a operar, creo que no se lo comentarían en toda su vida. Pero claro, es lo que te iba a decir. Claro, o sea, que existe ahí... A ver, el tema de la gente que decide someterse, por ejemplo, yo por lo que sé, de las mujeres que deciden sin ser madres ligarse las trompas, creo que es bastante más gore, pero efectivamente las vasectomías también. Mi pareja la tiene desde los 28 años. Sí, por ahí. Teníamos 2 hijos y bueno, la consulta del urólogo acompañándole hubo que soportar cosas como que el señor urólogo le dijo, ¿estás seguro? Con esta pedazo de mujer no vas a querer tener más hijos. O sea, que yo me quedé como... Y él se quedó como, ¿perdona? Sí. Y se lo hicieron, obviamente, pero es que teníamos ya 2 hijos, pero aún así, no sé, hay también un poco un tabú con eso de la paternidad, maternidad, y con los hombres quizás es más cuando están emparejados, ¿no? Que a lo mejor cuando son solteros, como a lo mejor una mujer soltera que decide ligarse las trompas, pues igual no les ponen tantas trabas, pero cuando están emparejados, como fue nuestro caso, que es verdad que éramos muy jóvenes, pues ese tipo de comentarios son totalmente machistas y fuera de lugar, y en el rey Juan Carlos, o sea, en la pública. Pues, y así. Con relación a lo que decías de la ligadura de trompas, hace escasos días veía una chica a la que yo sigo que colgaba un vídeo contando un story time de lo que le había sucedido. Ella tiene 31 años y ha ido al ginecólogo, al médico, a decir que se quiere hacer la ligadura de trompas, y le han dicho que no, que la seguridad social hasta que no cumpla 40 años, o a no ser que tenga una enfermedad, que no hay ligadura de trompas, que se vaya a una clínica privada. Madre mía. Así que, bueno, de todas maneras, tenemos aquí a Fabia, pobrecita mía, vamos a... No, hasta una perorata antes. ¿Y tú cómo describirías, Fabia, para ti, desde tu punto de vista, si una película es buena o una película es mala? Uy, eso me parece... Eso me parece sale y además no sé si importa, porque se puede disfrutar de una película buena y mala. Es subjetivo. Claro. Es tan subjetivo que no esta pregunta es una trampa. No una trampa, sino me refiero por su guión, por su fotografía, por la dirección, por la edición. Cuando ves una peli, no me refiero ya solo al tema de me gusta o no me gusta o puedo disfrutar de una película mala, sino me refería a, pues estoy viendo una peli y esta película, o sea, el guión no hay por dónde cogerlo, o el director de fotografía no había presupuesto para bombillas. Me refiero a ese tipo de cosas.
Yo, fíjate que pienso que realmente lo más importante es que la película te guste o que no te guste, como que lo otro tiene que ver con técnica. O sea, por un lado, me gustaría distinguir que hay películas que están muy bien realizadas y todo está donde tiene que estar y sin embargo entras a verlas y sales igual. Y hay otras películas que siendo más imperfectas son mucho más directas y te sacan de donde estabas. Y eso me parece más importante. Por otro lado, pues sí, cuando no hay por dónde cogerlo, pues la pregunta es por qué sigues viéndolo, ¿no? Y si no, pues no te quejes, únete o por lo menos ríete ¿no? Hay una película que es muy mala, así como en plan de culto, que la gente quedaba para verla y se saben como todas las bromas del guión. Voy a buscar el nombre porque es que me da miedo. Hablas de películas de serie B, yo soy muy fan de películas de serie B y además tengo El calamar gigante que ataca a Benidorm. Es tan Mira, mala que es buenísima. claro, pues es que es este tipo de cosas. O sea, yo un calamar gigante sí o sí y Benidorm nunca he ido y no hago más que pedir a mis amigos que me lleven a Benidorm porque yo quiero ir. De hecho, tengo una amiga que vive en Alicante Busca la y al lado, o sea, voy a mirarlo porque The Artist está basado en una película que está basada y es del palo. ¿De qué, María? Está basada Que yo la llevé a Oropesa, que está cerca y es del palo. está cerca, pero claro, no llega a ser lo mismo. Pero The Disaster Artist o algo así es una película que está basada en la película de la que os hablo yo ahora. Entonces vamos a verlo, lo voy a buscar ahora mismo y os cuento. Sí, The Room, efectivamente, The Room, que está considerada como una de las peores películas de la historia. Pues The Room es una película que la gente queda para verla y se ríe en los momentos en los que pasa todo, pues hay, yo qué sé, hay escenas de sexo, por ejemplo, que son tremendas, ¿no? Y de repente además son unas posiciones que son súper poco creíbles y es como que el protagonista masculino está penetrando a la chica pues a la altura de lo que debe ser lo que es el esófago, o sea, es todo muy como muy hay una iluminación horrorosa, de repente alguien llega y dice que tiene cáncer así como y la gente se sabe la película de memoria y entonces muchas veces pues hacían visionados de la película y la gente se reía y digo, pues qué maravilla, será una película mala, pero esos momentos, ¿no? Merecen la pena. The Room. The Room, sí, estoy aquí leyendo sobre la película, sí, sobre las críticas que tiene. Me la apunto. Sí, la verdad es yo la he visto también con colegas y la verdad que viéndola así con colegas era graciosa, simplemente voy a decir. Tampoco no la estoy recomendando ni anti-recomendando, pero sí. Hay pelis que te gustan o no te gustan, ya está. Total. O sea, que hay pelis que son como súper buenas, de culto, que dices, y las ves y dices, pues realmente me estoy aburriendo. Y nos ha pasado, yo creo que a todas y a todos. Ya está, al fin y al cabo, el cine obviamente tiene mucha parte de arte, pero también tiene mucha parte de entretenimiento. Totalmente. Entonces, que no te entretiene, pues, ¿no? Totalmente. Y ahora cuando estaba diciendo Soraya lo de las españoladas y tal, que en mi casa siempre era como, y luego yo o sea, estoy a favor de muchas películas que han sido catalogadas como españoladas y otras como americanadas. Sobre mi casa era como, esto es una españolada, esto es una americanada. Y digo, pero entonces, ¿qué nos queda? Cine de autor francés, ¿no? Y tengo 5 años, tampoco tengo tanta oportunidad. Pero me acuerdo, y me acordaré, mi abuelo, las películas de western, por ejemplo, que antes no me gustaban, ahora he visto muchas que me parece que son auténticos peliculones. Pero me acuerdo muchas veces cuando veíamos la clásica película de Hollywood que mi abuelo cuando acababa un típico final feliz se giraba y me miraba y me decía, qué pena no ser americanos, ¿verdad? Así como con sorna y me acordaré muchas veces de eso porque es verdad que el clásico final feliz de Hollywood se parece poco a la vida, pero a veces por eso lo necesitamos, ¿no? Claro. Voy a inaugurar, Soraya, una sección peculiar que son preguntas del público, que es que me acaban de llegar. Adelante, pues. A ver, son muchas, pero voy a hacer solo 2, ¿vale? Para no extendernos. Obviamente, Fabia sabe de qué público hablamos. Lo primero,
la adapto un poco. La primera es, ¿qué papel de los que has hecho? Sé que esto es súper difícil. ¿O qué papeles has disfrutado más interpretando? Teatro, cortos y demás. Y la segunda, te vas a reír, ¿qué opinas de Parque Jurásico y toda la saga de Parque Jurásico? Ostras, pues voy a empezar por la segunda. A mí me gusta Parque Jurásico y de pequeña la veía muchas veces. Sí. De hecho, yo era de las que coleccionaba dinosaurios y me sabía todos los nombres. Entonces, Y yo, lo que estoy dolida de que con todo el dinero que han invertido en la saga de Parque Jurásico no hayan intentado hacer un Parque Jurásico real. Esto es lo que yo hubiera pedido. ¿Por qué no? Aparte lo bonito que sería tener un velociraptor, ¿no? Y ver cómo acaba con los miembros de tu familia a los que ya has cogido manía, ¿no? Realmente yo voto porque junten un poco de presupuesto para la investigación real y hagan algún dinosaurio antes de que me muera. Y luego el papel que más he disfrutado, yo voy a decir que con los trabajos con los que más he disfrutado son los que he hecho con mi compañía como actriz, son los que he hecho con mi compañía de teatro Colectivo Fango, que es un grupo de trabajo con el que hacemos siempre material muy personal. El director se llama Camilo Vázquez y, bueno, Vázquez, tengo que decir, que es con S, no con... Y los compañeros son Manu Minaya, Rafusca Marx, Trigo Gómez, Ángela Boix y yo. Y como hacemos un trabajo de investigación, siempre es muy placentero. Y de hecho, la última obra que hicimos en los teatros del canal se llamaba La Espera. Yo contaba cuál iba a ser el proceso de envejecimiento de mi cuerpo, que fue algo bastante potente. Y la segunda obra que hacemos, porque somos una trilogía, la primera obra se llama FOMO. Ahí llamaba a mi madre por teléfono en directo, improvisábamos, con lo cual también era una experiencia artística bastante interesante para mí, muy conmovedora. Y la segunda se llama Tribu y somos un grupo de gente, no puedo contar mucho más, pero al final no son personajes, es simplemente, supongo que me gusta porque me da un lugar y una expresión como artista. Y hay veces que en mi experiencia como actriz estás contando una historia que a lo mejor te interesa más o menos y te sientes más muñeco, y cuando haces cosas como estas que hacemos en Colectivo Fango te sientes más artista y sientes que estás hablando de cosas que te importan y que tienen sentido profundo para ti. Y hablando de esas experiencias artísticas, obviamente ahí sí disfruta mucho más el teatro, y como experiencia me ha comentado antes de que entraras, Mari, que asistió a una obra de teatro tuya con una puesta en escena muy peculiar. Y cuéntanos, explícanos cuál es la diferencia entre subirte a un escenario a representar y hacerlo en otro tipo de escenarios, como era este caso, que era dentro de un piso. Teatro solo. Teatro solo. Pues eso fue una iniciativa muy interesante que trajo un argentino que se llamaba Matías Umpierrez, que ahí hacía teatro solo. Es un formato que llevó a varias ciudades del mundo y empezaron en Argentina, en Buenos Aires. Entonces el formato era un solo espectador y un solo actor o actriz. En este caso nosotras éramos dos, pero habitualmente era un one-to-one, ¿no? Como una cosa de casi conversacional. Y era súper interesante porque, claro, normalmente como espectador no tienes un lugar tan activo y era casi como algo, un secreto. Y era muy interesante porque al final la función cambiaba tanto según quién fuera a verlo, que, bueno, tengo 1000 anécdotas con teatro solo, la verdad. O sea, podría contaros 1000 cosas, pero así por no ir... Hubo alguna experiencia bastante complicada, la verdad. De hecho, un compañero que hacía teatro solo en la calle, una de las pautas que teníamos es no puedes decir que vas a hacer la función, porque se tiene que quedar como en esta cosa nebulosa y te acercabas con una excusa, lo que fuera, ¿no?
Entonces él, había una señora con su entrada parada en el punto de encuentro y él se acercó pidiéndole el teléfono, porque él entraba pidiendo el teléfono para que se me he quedado sin batería, déjame llamar a un amigo, justo he quedado aquí, no sé qué. Entonces la señora no entró en el código para nada y le dijo, aléjate de mí, por favor, que estoy esperando a un actor. Y él intentó como, bueno, ya, pero qué casualidad, porque justo yo también he quedado aquí con alguien, ¿no? Como intentando. La señora dijo, he quedado con un actor, por favor, aléjate de mí, hasta que al final acabó gritando. La señora salió corriendo, él por detrás, le paró un tipo como no persiga a esta señora y él le tuvo que explicar que era un actor que tenía una función de teatro que le iba a representar a esa señora, pero que no le podía decir que él era el actor. O sea, pasaba de todo ahí. Pero yo tengo que decir que en la que hacíamos nosotras, que era en una casa, como la gente ya sabía, era como más pautado, yo recuerdo que al final, al acabar, hubo un día que hubo una función que era un dramón, la verdad. Yo no quería ni girarme para mirar al espectador al acabar, porque sabía que iba a estar llorando y yo estaba llorando también en ese momento. Y me dio un abrazo que fue como el abrazo más fuerte que he tenido con alguien que no conociera. Y meses después me lo encontré en un bar y fue un encuentro precioso. Y digo, qué bonito, porque no eres consciente a veces cuando estás haciendo una función de quiénes son esas personas que están ahí sentadas y cómo se puede producir de repente algo de magia. Y teatro solo era como que mirabas directamente a la cara de esa persona, y cuando alguien tenía ganas de estar, de escuchar la historia y de compartir, era como que a ti también como artista te daba vuelo, ¿no? Y te ponía en un lugar comprometido con lo que estabas contando. Y la verdad es que era precioso. La verdad que a mí me encantó, o sea, la experiencia me encantó. Para mí fue difícil, ya lo sabes, Fab, Claro, porque joder, pues eras tú claro. y también entrar yo en ese encuadre, pero la verdad que me encantó, o sea, me gustó muchísimo. Y me pareció además algo súper, súper, súper interesante como espectadora, que es desde donde yo lo vi. Totalmente, totalmente. Era muy interesante, sí, sí. Pues yo creo que vamos a ir un poco ya cerrando y al final del programa siempre hacemos unas recomendaciones. Así que, Fabia, qué nos recomiendas que vayamos a ver o que consumamos? Danos algo, una recomendación, ya sea de libro, ya sea de serie, ya sea de película, ya sea de teatro. Hombre, obviamente si tienes alguna puesta en escena, aquí tienes las puertas abiertas para que puedas decir lo que quieras. Eh, Ay, qué responsabilidad. Iba a decir lo que os apetezca y no digo nada. Pero mira, voy a recomendaros un libro de Esther García Lloet, que es amiga, que es una escritora muy guay, que ha publicado un libro hace poquito que se llama Spanish Beauty. Así que os voy a recomendar un libro de una amiga así haciendo intrusismo. Pero no lo sé, estaba pensando de las últimas películas, Drive My Car, que no sé si seguirá todavía en cartelera, ha sido una de las últimas películas que he visto que más me ha gustado. Y así española, también se me está viniendo a la cabeza una película que se llama La vida era eso, con Petra Martínez y Ana Castillo. Sobre todo el papel de, ya que hemos venido a hablar también del papel de la mujer en el cine y en el teatro. La protagonista de la película La vida era eso es Petra Martínez, que es una actriz, no sé cuántos años tendrá ella, pero es una tipa mayor y hace un personaje precioso y es una mirada muy, muy bonita. Así que, mira, esa recomendación. Y si no, la novela de Esther García Llobet, que también es mujer y que me gusta mucho cómo escribe, tiene un humor y un rollo muy guay. Pues, Muy bien. estupendo. Pues, María, ¿haces tu recomendación, cariño? Pues la verdad que no me he preparado gran cosa. A ver, quería preguntarle a Fabia si hay alguna manera de ver el corto Nulíparas, porque sé que se puso en la web de Radio Televisión Española pero claro, se quitó, o sea, fue como temporal. ¿Hay alguna Sí. forma de verlo? Ahora mismo no hay ninguna forma de verlo en público, pero sí que es verdad que me gustaría que la hubiera. Entonces, aunque no lo puedo gestionar yo, pero voy a pedir a los que tienen la posibilidad, porque me encantaría, sí, me gustaría mucho también.
Bueno, pero el que sí que podemos ver es, por ejemplo, que también me gustó muchísimo, con Eva Loraz y con Fer Valdivielso, el de Jane Doe, que ese sí que está en abierto porque participó en No Todo Film Fest. Sí, y el de Tres, que es otro corto que también hice, que somos 3 mujeres, Mariana Aragüetes, Paula Foncea y yo, que también está guay. Es verdad que el primero que hice, Jane Doe, aunque yo me siento menos orgullosa, son una actriz ganadora de un Goya, que por aquí... Que por aquella estaba, claro, en el panorama del 90% de paro. Y otro nominado. Y un actor nominado al Goya, o sea, 2 pedazos de talentos descomunales que dejaron dirigir por mí. Y yo voy a hacer otra recomendación. Yo quiero luego me lees, aunque sea a mí por privado, todas esas preguntas de las que has seleccionado 2. Yo quiero las preguntas no seleccionadas, porque eso es lo último que tengo que decir. Como dentro de un proceso de casting, a mí me interesa y a la que dicen no. Yo quiero esas historias silenciadas, como me habéis silenciado al principio de vuestro podcast. Yo quiero todo eso que no se escucha. Me habéis silenciado sin querer, porque veo, yo sé que ha sido problemas del directo, pero espero que... ¿Cuánta grosería en tan poco espacio, eh? Vamos. Toda la que puedo hasta que me muera, que no te quepa duda, Soraya. No hay tiempo para las medias tintas. Y lo sabréis vosotras que vais sin pelos en la lengua, o sea que... Pues sí, pues yo creo que falta mi recomendación, y como empecé hablando del podcast de 2 mujeres que se llama Saldremos Mejor, de Nerea Pérez y Inés Hernández, pues voy a recomendaros Saldremos Mejores, podcast de mujeres, dulces y saladas, estirando el chicle y de forma semanal, ideal total. Ay, 4 maravilla. pedazos de podcast conducidos por mujeres, súper recomendable. Total. Qué bien, gracias por la recomendación. Me apuntaré los que no conozco porque de forma semanal me parecen unas cracks. Pues estirando el chicle, dulces y saladas, Saldremos Mejores, recomendadísimos. Y yo creo que por aquí ya es hora de decir adiós, como siempre. Gracias por escucharnos, por invertir lo más preciado de este mundo, que es nuestro tiempo, en escucharnos. Pues ya sé, lo típico que dicen, ¿no? Suscríbete al canal, dale a la campanita, comparte y haznos comentarios, que nos hace ilusión. Y muchísimas gracias, Fabia, muchísimas gracias, María. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias, de verdad, chicas, ha sido un gusto. Igualmente. Aunque te hayamos silenciado. Aunque te hayas silenciado, mea culpa. Lo digo de broma. Lo digo de broma, pero porque a mí el humor me encanta bromear, pero por supuesto que no. Que no me habéis dado mucha voz, todo lo contrario, o sea que os lo agradezco. Te quiero, mi amor. El amor está en el aire, que es una cosa que me encanta, porque en nuestro podcast, como comprendéis, como veréis, otra cosa no, pero amor y sororidad rezumamos como nuestros pelitos en los sobacos. Buenas noches y muchas gracias. Besitos.